¿Qué tal, amigos de La Voz que Clama? Un célebre cristiano conocido como Charles Spurgeon dijo en una ocasión que no discutir sobre política y sobre iglesia era lo que daba pie para que en las iglesias hubieran falsos profetas y en el Estado falsos políticos. ¿Qué piensas tú de eso? Una cordial bienvenida para todos los que están a través del Facebook, página La Voz que Clama, y de YouTube, Maranata Channel. Es un placer para mí poder estar con ustedes nuevamente acompañándolos. La cautividad babilónica. Estamos a unos pocos días que se haga una elección presidencial en Colombia y hay un interés absorbente por lo que pueda pasar como resultado de eso. Todos estamos en vísperas de un cambio drástico que se va a dar en la historia de este país en un periodo de 200 años. Y debido al gran interés popular que hay en torno a esto, también es evidente que en los medios cristianos se ha visto una intervención en estas cosas. Ahora, ¿qué de importancia tiene esto para nosotros? ¿Cuál debería ser la posición de las iglesias en asuntos de política? ¿Debieran participar en elecciones? ¿Debieran callar o hablar a favor de un gobierno determinado? ¿Son parte los cristianos de los reinos de este mundo? ¿Pueden asumir ellos un liderazgo político? ¿Y qué dice la Biblia al respecto? Es precisamente eso lo que vamos a estudiar esta tarde. Recuerda compartir este video con las personas que estén interesadas en estudiar la palabra de Dios. Es un tiempo muy importante que debemos aprovechar. El Señor nos está dando la oportunidad que lo conozcamos a través de su palabra y que entendamos cuál es su voluntad respecto a estas cosas. Muy bienvenidos acá desde la ciudad de Medellín a todos nuestros hermanos y amigos en esta ciudad. También a todos aquellos que a través de las redes se reúnen con nosotros y pedimos en esta hora, vamos a orar para pedir la dirección del Señor, poder entender bien este tema que es de tanta importancia para nosotros y que nos va a afectar a causa de las cosas que están pasando en la política y en la cual nosotros nos estamos viendo involucrados. Padre Celestial, te agradecemos por tu misericordia al concedernos la oportunidad de estudiar tu palabra. Abre nuestro entendimiento y dirígenos, oh Señor, para entender cuál es la posición de la iglesia en asuntos de política y qué debiéramos hacer nosotros como miembros de iglesia y como individuos frente a estas situaciones en medio de un país que está polarizado entre dos bandos. ¿Cuál debiera ser nuestra actitud? ¿Qué haría Cristo si estuviera en nuestro lugar? ¿Cuál es su ejemplo y el modelo que Él nos ha dejado en su palabra? Es lo que pedimos, oh Señor, que tu Santo Espíritu nos dé dirección. Que tu santo nombre sea honrado y glorificado en esta hora. Te lo pedimos, oh Señor, en el precioso nombre de nuestro fiel y amante Salvador Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a continuar. Recuerden que el tema se llama la cautividad babilónica. ¿A qué se debe este título? Ese era el nombre de un libro de Martín Lutero, donde él hacía mención a lo que él entendía a la luz de la Biblia que eran los errores que habían en la doctrina de la Iglesia Católica en el tiempo de la Reforma y que tenían preso o cautivo al pueblo de Dios en medio de una serie de tradiciones, requerimientos humanos que realmente no hacían referencia de ellos en la palabra de Dios. No se tenía como base la Biblia, sino que se utilizaba lo que pensaban las personas de liderazgo dentro de la iglesia para imponer a las conciencias de las demás personas. Estos errores los atacó Lutero y él tuvo un libro que se llamó La cautividad babilónica. Hacía referencia al hecho que la iglesia estaba presa en Babilonia, refiriéndose con esto a la situación de los miembros de la Iglesia Católica en el tiempo de la Reforma. Los fieles de Dios en medio de una iglesia controlada por una institución de poder. Entonces vamos a mirar dos puntos hoy. Primero, ¿cuál es el papel y nuestra actitud como cristianos o como iglesia frente a la política? Y segundo, ¿qué pasa cuando la política entra a la iglesia?
¿Qué sucede y cuál debe ser nuestra actitud frente al liderazgo de la iglesia cuando hay una injerencia política? Es muy importante que entendamos estas cosas porque hay un fenómeno que está ahora en América Latina y es que está imperando una influencia fuerte de las iglesias evangélicas en las decisiones de gobierno. Por ejemplo, en Brasil hace poquito hubo un escándalo por un viceministro de Educación o el ministro de Educación de este país, y él era apoyado por pastores evangélicos. Él tuvo un problema relacionado con el narcotráfico y todos ellos se vieron involucrados. También vemos, por ejemplo, cómo en el gobierno de Donald Trump él estaba rodeado, su grupo de consejeros principal eran pastores de las iglesias evangélicas y muchas de las decisiones que se tomaron pusieron a las personas contra las cuerdas en el sentido a sus opiniones o a la credibilidad de las iglesias en cuanto a sus decisiones en la política del país. Entonces, por eso es que es tan importante entender esto. Recuerden que esto es un estudio, no un sermón. Entonces yo los invito a que en la caja de comentarios, si hay alguna pregunta u opinión, lo coloquen. Es importante que podamos interactuar, porque acá el objetivo de La Voz que Clama es que podamos aprender juntos. No es decirte qué es lo que tienes que hacer, sino presentar los puntos de vista y lo que dice la Biblia en cuanto a esta cuestión y cómo deberíamos nosotros entenderlo y asumirlo. La Biblia se interpreta sola, pero todos sus preceptos son limpios, es decir, no están llenos de oscuridad, sino que nos dan luz en cuanto al sendero que debemos seguir en la vida. Entonces vamos a tomar unos textos bíblicos que nos van a hablar en cuanto a esto. Primero que todo nos vamos a ir al libro de Ezequiel, el libro de Ezequiel capítulo 21. Y ese es nuestro texto clave en este estudio. Resulta que hay una historia que les quiero contar y es lo que sucedió con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Este pueblo era libre. El pueblo de Israel era un pueblo libre. Y resulta que ellos tuvieron esa independencia hasta que por causa de sus pecados se alejaron del Señor y Él permitió que cayeran en manos de los babilonios. Es muy importante que nosotros entendamos qué fue lo que sucedió. En ese tiempo en Israel habían unas personas que gobernaban que eran los reyes, todos descendientes de la casa de David, especialmente en las tribus de Judá y Benjamín, porque las otras 10 tribus se separaron y se dividió el reino. Pero la dinastía de David permaneció gobernando durante varios siglos. ¿Qué sucedió? Que finalmente cuando fueron conquistados por los babilonios, la corona se perdió. Es decir, ya el linaje de David no se pudo seguir sentando en el trono. ¿Y esto debido a qué? En el libro de Ezequiel capítulo 21 nos presenta la siguiente declaración. Ezequiel 21, 25 al 27. Dice así: Así ha dicho Jehová el Señor, depón la tiara, quita la corona, esta no será más, así se ha exaltado lo bajo y se ha humillado lo alto. Arruina, arruina, arruina lo reduciré, y esto no será más hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y yo se lo entregaré. Cuando uno escucha este texto, le parece algo extraño porque uno dice, ¿cómo así? ¿Qué significa en esa repetición? Arruina, arruina, arruina. ¿Y a quién le está hablando el Señor allí? Resulta que a la persona a la que se estaba haciendo referencia en el libro de Ezequiel capítulo 21 era el rey Sedequías. Este hombre fue el último rey del linaje de la casa de David. Pero él hizo lo malo, dice la palabra de Dios, ante los ojos del Señor. Entonces en el mismo capítulo, pero en el versículo 25, a causa de sus iniquidades, le advierte el Señor. Capítulo 21, versículo 25. Y tú profano e impío, hijo de príncipe, ha llegado tu día,
y el tiempo de tu castigo final. Es decir, había llegado el tiempo donde Dios iba a castigar al rey de Judá a causa de sus transgresiones. Esto se debió a que por negligencia de este rey y por inducir al pueblo a rebelarse contra Babilonia, desoyendo las órdenes que Dios le había enviado por medio del profeta Jeremías, que le había dicho que no se rebelara contra Babilonia porque ya Dios iba a permitir que Babilonia controlara el mundo en ese tiempo. Este rey hizo lo contrario y como resultado los puso en peligro a todos. Vino el rey de Babilonia, quemó la ciudad y le quitó la corona. Pero no solamente se la quitó, sino que en este texto Dios dice que iba a ser humillado y que la corona y la tiara se iban a quitar. Ahí dice, depón la tiara y quita la corona. ¿Qué son la tiara y la corona? Pues la tiara era sencillamente ese gorrito, por decirlo así, que llevaba el sacerdote. Es decir, la persona que trabajaba en el servicio del Señor, en el santuario. Esa era la tiara. ¿Y qué era la corona? Pues evidentemente estamos hablando de la corona de David, el rey de Israel que llevaban sus descendientes. Es muy importante entonces que entendamos qué significa de poner la tiara y la corona. Le estaba diciendo el Señor al rey en este texto que el sacerdocio, la tiara y el reinado, la corona, iban a desaparecer. No iban a serles entregado más. ¿Hasta cuándo? Si nosotros seguimos leyendo el texto, nos dice, arruina, arruina, arruina la reduciré, y esto no será más hasta que venga aquel, cuyo es el derecho, y yo se la entregaré. Es decir, iba a ser reducida la corona y la tiara del sacerdocio 3 veces, arruina, arruina, arruina. ¿Qué significa esto? Que sencillamente, después de que Jerusalén fue conquistada por los babilonios, cuando pasara el imperio babilónico, no iba a volver a aparecer un rey en Judá, sino que otra vez otro poder los iba a reducir a la ruina, y era el imperio persa. Pero luego otro poder a ruina los iba a poner a prueba y no les iba a permitir tener un rey, y esta vez fueron los griegos. Y luego a ruina, después de los griegos, aparecería otro poder, que es lo que hemos estudiado a través de Daniel, como aparece en el capítulo 7. Sencillamente, el imperio romano tampoco iba a permitir. ¿Hasta cuándo? Dice acá, no será más, hasta que venga aquel a quien le pertenece el derecho, y a él se la entregaré. ¿A quién se la entregaría al Señor? ¿Quién era esta persona que tenía derecho a la tiara y a la corona? Dios le iba a entregar la tiara del sacerdocio y la corona a aquel a quien le pertenecía. Esto es lo que encontramos en el libro. Vamos a mirar por acá. Esto está en el libro de Lucas. Lucas capítulo 1, versículo 31 al 33. Cuando el ángel se le apareció a María, él le explicó, diciéndole, Lucas 1, 31 al 33, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Es decir, la tiara y la corona le serían entregadas ¿a quién? A Jesús, porque acá dice que él reinaría en la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendría fin. Entonces Jesús es la persona que dice en la profecía de Ezequiel capítulo 21 que a él le iba a ser entregada la tiara y la corona. La corona sabemos por lo que está diciendo acá el texto que él era descendiente de David y que él reinaría para siempre sobre el trono de David, ¿cierto? Sobre la casa de Jacob. Pero también la tiara, y esto es lo que nos presenta la palabra de Dios hablando de Jesús como nuestro sumo sacerdote. Hebreos capítulo 4 versículo 14 nos dice: por tanto, siendo que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, a Jesús, el Hijo de Dios, retengamos la fe que profesamos. Entonces Jesús es el único digno
que ha recibido la tiara y la corona, porque nunca más le sería entregada a los judíos la corona de David y el sacerdocio del santuario debido a sus transgresiones, sino que ésta sería pasada a quien realmente le correspondería el derecho. Y espero que me estén entendiendo hasta aquí. Vamos a mirar entonces los puntos específicos entonces de este estudio. Para entender qué significa esto, porque ustedes dirán, bueno, pero entonces ¿qué tiene que ver el texto de Ezequiel con la intervención en política? Porque eso es lo que vamos a mirar. O sea, realmente, ¿qué dice la Biblia? Pues muy bien, entonces, el primer punto que debemos tomar de todo esto que estamos mirando acá es el siguiente. Y vamos a prestar mucha atención. Israel era un reino independiente, como ya lo acabamos de decir. Tenían un rey que no fue escogido por Dios, sino por ellos. Porque realmente nos dice, y esto aparece en el libro de Primera de Samuel, y vamos a mirar dos textos que nos van a mostrar en qué consistía el gobierno de Israel cuando era un pueblo libre. Primera de Samuel capítulo 12, versículo 12. Dice, y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey. Siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. ¿Quién era el rey de Israel? Según dice acá el profeta Samuel, Jehová. Pero entonces, a pesar de eso, ellos escogieron rey. Entonces, Israel era un pueblo libre, era el pueblo de Dios en la tierra, tenía los estatutos, las normas y los principios del gobierno de Dios, tenía un santuario en el cual habitaba Dios en medio de ellos, y el Señor tenía un trono que estaba dentro de ese santuario, y que aunque ellos no lo veían directamente, tenían la manifestación de la columna de nube y de fuego, y ellos entendían cuándo era que el Señor entraba a ese santuario. Entonces tenían un rey, Jehová de los ejércitos, ¿sí? No era un rey terrenal. Cuando ellos eligieron un rey, dice la palabra de Dios, fue porque quisieron imitar a las naciones. Esto está en Primera de Samuel, capítulo 8, versículos 6 y 7. Primera de Samuel capítulo 8, versículos 6 y 7 nos dice: desagradó a Samuel que le dijeran, danos un rey. Porque tus hijos, ellos decían en el versículo 5, no van por tus caminos, constitúyenos un rey que nos gobierne. Desagradó a Samuel, versículo 6, que le dijeran, danos un rey que nos gobierne, como todas las naciones. Y Samuel oró al Señor, pero ¿qué le dijo el Señor a Samuel? Oye la voz del pueblo en todo lo que te dicen, porque no te han desechado a ti sino a mí, para que yo no reine sobre ellos. Entonces el rey era Jehová. Al escoger ellos un rey terrenal, estaban desechando a su rey. Pero Dios renunció a este trono, ¿no? Porque cuando nosotros vamos a buscar, por ejemplo, en el libro de vamos a mirar varios textos acá, pero acá hay uno muy importante. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 5. Primera de Crónicas 28, 5 dice la palabra del Señor que cuando David murió, ¿quién lo reemplazó en el trono? Salomón. Pero respecto a Salomón se nos dice y de los muchos hijos que el Señor me dio, dice el rey David, él eligió a Salomón.
para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. ¿De quién era el reino? Según este texto. Es evidente que ese reino era el reino de Jehová, ¿sí? Lo está diciendo el mismo rey David. Él no está diciendo que ese era mi reino, sino que ese era el reino de Jehová. Pero cuando nosotros miramos, por ejemplo, en el capítulo 29, capítulo siguiente, nos dice en el versículo 23, cuando Salomón se sentó a reinar, dice, y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová, en el lugar de David su padre, fue prosperado y todo Israel lo obedeció. ¿De quién era el trono de Israel? De Jehová. Ese era el trono de Jehová. Los reyes de Israel se sentaban como administradores de ese reino, pero realmente el rey seguía siendo Jehová de los ejércitos. Entonces por eso es que Dios le dijo al rey Sedequías que le iba a quitar la corona y que ya no se la iba a entregar más a los hijos de Israel hasta que viniera aquel a quien le pertenecía el derecho, o sea, Cristo Jesús, y le iba a entregar no solamente la corona de rey, sino la tiara de sumo sacerdote, para que la llevara sobre la casa de Israel para siempre, es decir, el reino que nos habla la palabra de Dios. Y esto es otra cosa que necesitamos entender acá. Entonces, primer punto, ¿cuál es el reino de Cristo? Primero, el que estableció con la iglesia de Israel. Un pueblo escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, porque Dios les había dicho eso. Era una nación escogida para él. Tenían un rey visible porque ellos lo escogieron. Su rey era Jehová. Y este reino permaneció hasta que cayó en manos de los babilonios. Pero a partir del momento en que los hijos de Israel caen en manos de este poder, dejaron de ser independientes. Perdieron su libertad. La pregunta es, ¿los hijos de Israel recuperaron su libertad? Ya nunca pasó. Ellos perdieron su libertad como tal. No volvió a pasar. Pero resulta que lo hemos estudiado en estos días, que se cumplió una profecía que fue la de las 70 semanas. Y esa profecía, aunque no la hemos estudiado, apenas estamos en el inicio, pero nos dice que los hijos de Israel iban a tener un plazo de 490 años y después de ese tiempo ellos iban al crucificar al Mesías, iban a desechar la bendición y los privilegios que Dios les había entregado como nación para llevar el evangelio a todo el mundo. Entonces Dios escogió a los gentiles para que ellos siguieran con esa misión y ahora ellos son su pueblo también. Pero ¿qué sucede? La iglesia de los gentiles, la iglesia cristiana que se formó bajo los gentiles, desde el tiempo en que Jesús fundó esta iglesia, tiene un reino independiente en la tierra. ¿Qué piensan ustedes? ¿Alguna vez la iglesia cristiana ha tenido un reino independiente? ¿Es independiente de alguno de los gobiernos de este mundo? No. Siempre ha estado dependiendo. Entonces, desde el momento en que Israel perdió la corona y la tiara, el pueblo de Dios en la tierra no ha vuelto a recuperar una independencia y no ha tenido un reino independiente en este mundo. Por eso es que Jesús le dijo a Pilato que su reino no era de este mundo, porque él no tenía un reino acá, porque lo que era su reino y los que hacían parte de él, supuestamente súbditos, lo rechazaron y antes lo entregaron a la muerte. Entonces este no era el reino de Cristo y sus seguidores tampoco lo son. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces volvamos al punto. Estamos hablando sobre la política. ¿Debe la iglesia interferir en política? Entonces la primera razón que podemos encontrar acá es que nosotros no somos independientes. Como pueblo de Dios estamos bajo un poder político que no es Israel ya, porque como nación ya no existe, que los cristianos como tal nunca han sido un reino independiente, sino que sencillamente han estado durante muchos siglos subyugados bajo los poderes de este mundo. ¿Hasta cuándo? Hasta que Jesús tome su reino, que eso es lo que nos dice, por ejemplo, en el libro del Mateo capítulo 25, que va a suceder cuando Jesús
después que Jesús vuelva por segunda vez. Mateo capítulo 25 nos habla de ese reino. Entonces acá vamos a entender qué es el reino de Cristo. Mateo capítulo 25. Nos dice Jesús en el versículo 1, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces él se sentará en su reino de gloria. Entonces es muy importante. Jesús va a venir y se va a sentar en su reino de gloria, en su trono de gloria, es decir, cuando venga en su reino, cuando venga con sus ángeles. Acá nos está hablando es de los eventos posteriores a la segunda venida de Cristo. Entonces Jesús tiene un reino, pero no son los reinos de este mundo, porque el reino que él tenía, que era Israel, cayó bajo el poder de Babilonia y desde ese tiempo hasta hoy en día todavía está en cautividad. Porque aunque ya no somos el Israel literal, es decir, la nación literalmente descendiente de Abraham, somos parte de Israel por la fe y por la promesa, y por lo tanto todavía estamos bajo el control de otros gobiernos en esta tierra, que no es el reino de Cristo, ¿sí? Porque el reino de Cristo, su trono de gloria, todavía no se ha establecido. ¿Qué es lo que existe ahora para nosotros? El reino de la gracia, que eso es lo que la palabra de Dios nos dice que vino Jesús a establecer en las 70 semanas de Daniel capítulo 7, de Daniel capítulo 9. Bueno, un feliz sábado a la tía Cecilia. Muchas gracias por acompañarnos en este estudio. Vamos entonces a continuar. ¿Cuál es el reino que Jesús estableció cuando vino por primera vez? Gálatas capítulo 4. Vamos al libro de Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando se cumplió, ¿cuál tiempo, hermanos? ¿De cuál tiempo nos está hablando acá? Nos está hablando del tiempo de las 70 semanas. Cuando se cumplió ese tiempo, las 69 semanas, Jesús vino, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces es muy importante esto. Cuando se cumplió el tiempo, Jesús vino. Y cuando se cumplió ese tiempo, ¿a qué vino a establecer? El libro de Marcos nos lo dice. Vamos a mirar el libro de Marcos capítulo. Vamos a ver si lo tenemos acá. Dice versículos 14 y 15, Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Cuál tiempo se había cumplido según Jesús? Las 70 semanas de Daniel capítulo 9 versículo 24. Porque nosotros sabemos que en esa profecía, y los invito a que miren los temas de 70 semanas que estamos colocando durante la mitad de semana en la página de Maranatha Channel, perdón, el canal Maranatha Channel, se van a dar cuenta precisamente que allí estaba dicho cuál iba a ser el tiempo en que Jesús iba a venir. Entonces en Daniel capítulo 9 nos dice: saludos Álvaro. Daniel capítulo 9, versículo 25. Conoce y entiende que desde que salga la orden de restaurar y edificar a Jerusalén habrá, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas.
Versículo 26, después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. ¿Después de cuánto tiempo? En las 62 semanas. Se le quitaría la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Entonces, cuando vino el cumplimiento del tiempo, las 69 semanas, Dios envió a su Hijo en la semana 70. Y cuando Jesús vino en esa última semana, Él salió por Galilea predicando diciendo, el tiempo se ha cumplido. ¿Cuál tiempo? El de las 70 semanas. Y el reino de Dios se ha acercado. Miren que Jesús dijo que cuando se cumplieron las 70 semanas vino un reino, lo que Él llamaba el reino de los cielos o el reino de Dios. Y Él dice que se había acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Cuál es ese reino que se había acercado, al cual Él nos invita a que nos acerquemos hoy? Porque es la oportunidad de hacer parte de ese reino. Hebreos capítulo 4. Versículo 14 al 16. El reino donde Él recibió la tiara. Primero recibió la tiara, o sea, la corona sacerdotal, y luego tiene que recibir la corona de rey como tal. Entonces ahora dice, Él recibió esa tiara y dice en Hebreos 4:14, por tanto, siendo que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, a Jesús el Hijo de Dios, retengamos la fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de simpatizar con nuestras debilidades, sino al contrario, uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, con segura confianza al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Donde hay un trono, hay un reino, y si hay un trono de gracia es porque hay un reino de gracia. Entonces, la profecía de las 70 semanas señaló el inicio del reino de gracia, donde Jesús iba a recibir la tiara sacerdotal para gobernar sobre su pueblo como un sumo compasivo sacerdote, que puede salvar hasta lo sumo a todos los que se acercan a Él, a ti y a mí, si así lo eliges. Y ahora es que es el tiempo oportuno para hallar esa gracia para el oportuno socorro, dice la palabra de Dios. Y cuando termine esa intercesión en el santuario como gran sumo sacerdote, que eso es lo que señala la profecía de las 2300 tardes y mañanas, entonces se quitará la tiara y se pondrá lo otro que decía en el libro de Ezequiel, capítulo 21, se pondrá la corona. Esa corona es la del segundo reino, el reino de gloria, que es cuando Él se va a sentar, donde dice que viene con sus ángeles y reúne a todas las naciones de la tierra, los cabritos a la izquierda y las ovejas a la derecha. ¿Y qué les dice a las ovejas? Venid benditos de mi Padre, al reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. O sea que el reino de gloria también será el reino de los santos del Altísimo, que eso es lo que habíamos estudiado en Daniel capítulo 7. Entonces, en esta maravillosa profecía tenemos el cumplimiento de esto y podemos entender nuestra relación con la política. Increíble que en Daniel capítulo 7 es donde podemos entender cuál es la relación de la iglesia con la política. Y ya vamos a resumir esa parte, porque acá lo importante es que nos quede claro. Si hay alguna pregunta, observación, ahora que todavía hay tiempo, pongámosla en la caja de comentarios para que podamos analizarla en este resto de tiempo que nos queda. Daniel capítulo 9. Entonces, Daniel capítulo 7, Dios le había dicho al profeta de antemano qué era lo que iba a suceder. Cuando él vio los reinos de este mundo, que iban a reducir al pueblo de Dios a ruina, a ruina, a ruina, o sea, los persas, los griegos y los romanos. Luego vio que se le iba a entregar la corona a uno. Daniel capítulo 7, versículo 13. Seguí mirando en la visión nocturna. Y vi que en las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. ¿Quién es ese hijo de hombre? Jesús. Dios hombre, ¿cierto? Llegó hasta el anciano de días y fue llevado ante él.
¿Hacia dónde vino? Hacia el anciano de días, y le fue dado dominio, gloria, reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. O sea, lo mismo que le dijo el ángel a María que iba a pasar con Jesús. Entonces allí tenemos el cumplimiento de esta profecía y el reino que nosotros como pueblo de Dios no tenemos en esta tierra, porque Israel lo perdió cuando fue llevado cautivo por Babilonia. Por eso el tema se llama la cautividad babilónica. Solamente aparecerá cuando Jesús venga por segunda vez, ese reino que perdió Israel. Pero antes de eso Jesús estableció otro reino, que es el de la gracia. Es el que tiene que decidir quiénes son los súbditos de ese reino, quiénes eligen, porque es que el reino de Dios es un reino donde no hay fuerza, sino que el poder gobernante es el amor. Y el amor no obliga a nadie ni presiona a nadie a hacer algo que realmente no quiere. En ese reino los súbditos serán aquellos que hayan elegido, hablando de elecciones, son aquellos que hayan elegido a su rey, a Jesús como su rey, en su corazón. Un gobierno tiene un fundamento y son las leyes. Entonces los súbditos de este reino tienen que haber aprendido y conformarse con las leyes de este reino antes de poder pasar a la siguiente fase, que es el reino de gloria. Entonces, ¿qué lección sacamos de acá, mis estimados amigos y hermanos, ya para que vamos cerrando? Sencillamente que estamos en un reino que no es nuestro, los reinos de este mundo, que están descritos en Daniel capítulo 7, no son los reinos de Cristo, porque estos poderes los llevaron en cautiverio. Entonces nosotros, en este mundo, ¿qué somos? Según la palabra de Dios, en Primera de Pedro capítulo 2, vamos al libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 2, desde el versículo 9. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos un pueblo, sí. Somos una nación, es cierto. Fuimos llamados para anunciar el evangelio, también. Pero dice en el versículo 10, amados como a extranjeros y peregrinos que sois, os ruego que os abstengáis de los deseos carnales que combaten contra el alma. Es decir, somos nación, somos real sacerdocio, somos un pueblo escogido, es decir, tenemos una identidad como pueblo, y si somos un pueblo es porque es un reino, pero somos peregrinos y extranjeros aquí. Entonces, ¿qué sucede? Que como nosotros no estamos en el reino que Dios ha establecido o que establecerá todavía, entonces nuestra actitud respecto a los gobiernos de esta tierra debe ser acorde a ese principio. No podemos actuar como si este mundo fuera nuestro reino. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la política? Y acá viene la cosa, que cuando nosotros como cristianos comenzamos a intervenir en asuntos políticos, como si este fuera nuestro reino, estamos declarando con eso que realmente no somos del reino de Cristo, que está siendo seleccionado por la gracia, sino que estamos escogiendo ser parte de los reinos de este mundo. Entonces ustedes dirán, ¿es malo votar? ¿Es malo entonces intervenir? Entonces acá hay unos consejos muy importantes. A los que tengan este contenido, ustedes pueden ir, por ejemplo, al libro de Mensajes Selectos, capítulo 2. Ahí hay un capítulo que se llama Las Votaciones y ojalá lo puedan leer para que entiendan cuál debe ser eso. O en Obreros Evangélicos, capítulo 24, nuestra actitud frente a la política. No lo tengo acá en este momento, pero hay unas declaraciones que armonizan totalmente con este principio de la palabra de Dios. Este no es el reino de los hijos de Dios, porque nosotros estamos en cautivos en Babilonia. Por eso ustedes ven que en Apocalipsis capítulo 18, versículo 1 al 5, especialmente en ese último versículo, Dios, hay una voz que le dice al pueblo de Dios y da una orden. Versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, o sea de Babilonia, salid de ella, pueblo mío,
para que no participéis de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Cuando Jesús vaya a establecer su reino de gloria, primero va a ser el llamado para que todos aquellos que están cautivos en Babilonia salgan de ella. Entonces no es tiempo de nosotros estar buscando como los judíos en el tiempo de Esdras, en el tiempo del regreso del cautiverio, que estaban muy cómodos en Babilonia y no estaban haciendo los planes ni la provisión para cuando se les diera la orden de salir. En el tiempo de Esdras, cuando se cumplió el tiempo del cautiverio de Israel en la tierra de Babilonia y Dios les dio la orden y la promesa y el mandato del rey les permitía volver, no querían salir. Estaban muy contentos en Babilonia. Estaban apoyando el sistema que los gobernaba, pero no estaban entendiendo cuál era el principio. Entonces, resumimos. El pueblo de Dios está en una cautividad en estos momentos. Según la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 18, él va a recibir la orden de salir de Babilonia, es de volver de la tierra de su destierro, que es esta, como extranjeros y peregrinos que estamos acá, al reino que Jesús ha preparado para todos los que le aman. Estás preparando precisamente para entrar en ese reino de gloria. Esa debe ser nuestra tarea hoy. Hoy es que nos tenemos que preparar para entrar en el reino de gloria. ¿Cómo? Siendo súbditos leales del reino de gracia. Y esos son los que Jesús va a escoger para entrar en su reino de gloria. ¿Cuándo viene el reino de gloria? Cuando se termina la purificación del santuario. Por eso fue que Jesús dijo que su reino no era de este mundo. Pero también él dice en Juan 17:16 que sus seguidores tampoco son de este mundo. La iglesia de Cristo entonces era independiente hasta que cayó bajo el poder de Babilonia y desde eso ha estado en cautiverio. Desde que los cautivos comenzaron a regresar de Babilonia, eso es una figura de la liberación final del pueblo de Dios. El problema ahora es que como nosotros llevamos tanto tiempo acá, hemos copiado mucho de lo que sucede en el mundo y eso lo hemos introducido a la iglesia. Entonces, ¿debe la iglesia intervenir en política? No. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que así es como la iglesia apostata y se formó Babilonia. Según el libro de Apocalipsis capítulo 17, donde se nos muestra quién es Babilonia, se nos dice respecto a este poder apóstata, Apocalipsis 17:2, con ella han fornicado, ¿quiénes? Los reyes de la tierra. Es decir, Babilonia es una iglesia que se ha caracterizado por hacer alianzas políticas. Por lo tanto, cuando el pueblo de Dios comienza a hacer alianzas políticas, cae en un estado de apostasía que se llama Babilonia. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? Pues muy sencillo, porque cuando una iglesia se une con el Estado, comienza a hacer presión para que el Estado coloque mediante sus leyes decretos o enseñanzas que ella quiere que la gente observe. Entonces la iglesia utiliza la espada del Estado para poder presionar a la gente a que cumplan con lo que quieren. Allí fue donde se formó la iglesia católica y el Papa como rey. ¿Quién es el Papa? Es sencillamente un personaje que no ha entendido que los reinos de este mundo no son de Cristo hasta que venga el tiempo. Y que sencillamente Jesús dijo su reino no es de este mundo. Entonces él se sienta en un trono cuando Jesús tiene un trono de gracia en el cielo. Y lo otro es que es gobernante de una iglesia cuando Jesús dijo que el reino de Dios ni se vería aquí ni se vería allá. Porque el reino de Dios ahora es un reino de gracia y no un reino físico literal como era en el tiempo de Israel. Entonces, de allí es de donde parte el problema. ¿Y qué pasa con las iglesias protestantes? Que también copiaron este modelo. ¿Cuándo? Pues resulta que cuando las iglesias protestantes se formaron, el catolicismo creó un movimiento que se llamó la Contrarreforma. Y lo que hizo fue infiltrar las iglesias protestantes para que simuladamente, solapadamente, todos los principios del reino de Cristo en la iglesia católica entraran a las iglesias protestantes que se consideraban enemigas. Entonces, ¿qué pasó? Que la educación católica entró a las universidades protestantes y desde ese tiempo para acá muchas de las universidades tienen esa influencia y como resultado muchos han crecido
y se han educado y se han formado en la idea de que el reino de Cristo es un reino terrenal. Entonces, ¿qué pasa? Que salen, se forman en estas universidades, entran a las iglesias a enseñar y dirigir, pero ya vienen con una idea eclesiástica autoritaria como la que tenía el papado. Por eso es que nosotros vemos que en las iglesias protestantes ahora lo que sucede es algo similar. Pastores y dirigentes que actúan como si fueran reyes de la iglesia y miembros de iglesia que actúan como si fueran súbditos de un rey de la Edad Media. Eso es lo que está pasando ahora. Y muchos no entienden este problema. Y cuando se hablan estas cosas, entonces lo que viene es la sensación de que se ataca, que se quiere destruir un sistema, porque hay un apego al reino de este mundo. Es decir, establecieron un reino eclesiástico en este mundo que Jesús nunca quiso que existiera. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Que según eso no debe haber iglesia? No, sí, hay un orden. La palabra de Dios nos dice en el libro de Efesios, y esto es muy importante para que se entienda bien y no se vayan a crear ideas o impresiones falsas en cuanto a esto. Espero que me estén entendiendo. Efesios capítulo 4 dice, hablando del orden evangélico, Efesios 4:11, Él mismo, Jesús, dio a unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Quién dio eso? Jesús. Él mismo fue el que puso ese orden en la iglesia. Entonces, nadie está diciendo acá que no debiera haber un orden evangélico. A fin de perfeccionar, y ese era el objetivo, a los santos para desempeñar su ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces sí hay un orden evangélico, pero su objetivo era perfeccionar a la iglesia. Ese perfeccionar es la misma palabra que se utiliza en el original para hablar de restaurar, de remendar. Es decir, el orden evangélico, pastores, maestros, lo que nos está diciendo acá, evangelistas, apóstoles, fueron puestos para construir la iglesia de Cristo, para que creciera y llegara ¿a qué? A la unidad de la fe. Entonces, la iglesia, como unidad de amor y no de poder, recibió un orden eclesiástico para perfeccionar a los santos en la fe y el conocimiento de Cristo, no para someterlos y gobernarlos como es lo que sucede ahora. Y espero que eso haya quedado claro. Entonces, la iglesia como instancia de poder, como autoridad eclesiástica, dictatorial, monárquica, no existe en la Biblia. Eso vino con el papado y se transmitió a las iglesias evangélicas actuales. Lo que existe en la palabra de Dios es un orden evangélico basado en el amor y la fe, unos dirigentes y unos ministros y unos hombres que están en la obra de Dios trabajando por el bien de las almas, alimentándolos para que se perfeccionen en la fe de Cristo, no para que se olviden de Él, que eso es lo que sucede ahora en las iglesias. Trabajan en nombre de Cristo, pero realmente lo que están haciendo es que la gente se olvide de Cristo. Por eso la condición de las iglesias espirituales, la condición espiritual de las iglesias ahora es tan pobre, tan miserable. ¿Prosperan materialmente? Sí. ¿Tienen más gente? Claro, por montones. ¿Hacen cosas? Exacto. ¿Van por todo el mundo? Sí. Pero espiritualmente, ¿cómo están? Muertas. Entonces lo que hay ahora es una popularidad por hacer religión, pero no por vivir en el amor y en la verdad que la palabra de Dios siempre enseñó que tenía que llegar el pueblo de Dios a la unidad de la fe por el trabajo fiel de estos hombres que Dios hubiera escogió para poder hacer esta obra. Entonces espero que hasta acá sea claro. Entonces recordemos, ¿cuál debe ser el papel de la iglesia frente a la política? No debe intervenir. ¿Por qué? Porque la iglesia es un reino que, aunque está en cautiverio, no es el reino de este mundo y no tiene nada que ver con él. Y cuando se une con los reinos de este mundo, apostata y se convierte en Babilonia. Y dos, la política no debe entrar en la iglesia, porque cuando esto sucede, entonces los pastores o el papa o los sacerdotes se vuelven reyes y los miembros de la iglesia se convierten en súbditos y en esclavos. Así de sencillo. Entonces no hay libertad en el amor que Cristo Jesús nos dio
al darnos libertad del pecado, porque a eso vino Cristo precisamente. Espero que me hayan entendido esta idea. Y ya con respecto al asunto de si votar o no votar, eso es personal. Nadie está diciendo acá que no se deba tener opiniones o que no se deba pensar en cuanto a las cosas que acontecen y sobre todo en una situación tan difícil como está este país, por ejemplo, a bordo de un cambio que nos va a afectar a todos. Pero esas cosas no se deben hacer públicas. Es decir, la iglesia no tiene el derecho de pararse en un púlpito y hacer propaganda política. Ningún hermano de la iglesia tiene ni el derecho, porque Dios no le ha dado eso, ni debiera buscar en la opción entrar en la política para favorecer o para darle ventajas a la iglesia, porque el reino de Dios no es de este mundo. Y nosotros no debiéramos estar hablando de política entre nosotros, porque lo único que va a pasar es que vamos a salir peleando. Porque si hay algo que divide a la gente es la política, eso divide. Y si hay división es porque el enemigo está metiendo la mano. Y eso hace que nos peleemos. De hecho, ustedes ven que eso es lo que sucede en la política, dos bandos peleando. Mientras que arriba los que están allá sentados se dan la mano detrás de todo el escenario. Entonces no hay razón para que nosotros entremos en eso. Nuestro deber es hacer lo que Jesús empleó. Él no hablaba de reformas políticas porque él entendía que la única reforma válida para poder darle estabilidad y prosperidad a una nación es el Evangelio de Cristo cuando se acepta en el corazón. Y por eso es que ustedes ven que Estados Unidos prosperó como nación. Estados Unidos, ¿y cuáles son los países más ricos del mundo? Los protestantes, los que tenían como base la Biblia, porque ese es lo que permite el verdadero cambio. Y sin embargo, estos poderes de la tierra, cuando llegan a tener prosperidad, se alejan de Dios, se olvidan de sus principios y caen, como ha de suceder con estas naciones de la tierra, hasta que venga precisamente este reino de gloria que Dios ha establecido para todos aquellos que le aman. Entonces, no siendo más, porque no veo preguntas, no veo más comentarios, que el Señor les bendiga, que les ayude a tomar las mejores decisiones. Sigan la instrucción que hay en la palabra de Dios y no vamos a tener inconvenientes. Si seguimos fielmente y entendemos que somos extranjeros y peregrinos acá, nos vamos a preparar para llegar a la ciudad celestial, Jerusalén, la madre de todos, donde podemos estar con un verdadero rey que va a tener un imperio dilatado que no tendrá límites, con Jesús, quien ahora lleva la tiara como nuestro sumo sacerdote, y es un rey al cual tú te puedes entregar y él no te va a defraudar. Él no va a hacer lo que hacen en la política, él no te va a olvidar como hacen los políticos, él no va a destruir tu vida ni te va a llenar de impuestos como hacen los políticos. Él no va a someter tu conciencia, no, Él te da plena libertad. Muy bien, Dios los bendiga. Luis dice, excelente tema. Gracias Mario, gracias a Dios y me alegra que ustedes hayan tenido la oportunidad de estudiarlo y de entenderlo. Una feliz tarde para todos. Dios los bendiga, me alegra mucho saludarlos y nos vemos el próximo miércoles 7 p.m. para continuar con el tema de las 70 semanas. Y también vamos a tener un tema adicional para que estén pendientes, donde les voy a contar un poquito sobre la historia de Colombia y la relación de la política en Colombia con la iglesia, para que tengan cierta idea de qué es lo que pasa cuando nosotros como cristianos nos metemos en la política de este país ahora. Se van a quedar sorprendidos, no se lo pierdan, pongan mucha atención que todo esto lo vamos a estar pasando. Que el Señor les bendiga.